Blanco Arriba TV presenta Producción de Conejos. Ven viejo, ven aquí, ven. Atendiendo al interés del comunicador Ariel Hinoa sobre el proceso de crianza de los conejos, le he invitado a nuestra hacienda, en donde tenemos una crianza de conejos, y le invitamos a pasar. Después de terminada mi jornada como médico en la clínica, salgo entonces a descansar. Mi descanso pues es aquí, viendo los animales, asegurándome de que tengan agua limpia y suficiente, asegurándome de que tengan la alimentación suficiente, de que haya un entorno higiénico para ellos, observar las hembras que están en celo para llevar a cabo el apareamiento, así como también aquellas madres lactantes que ya han cumplido sus 30 días, y entonces procedemos a lo que se llama el desmadre. Separar entonces la madre de los gazapos para que ella entre ahí en un proceso de reposo y prepararla para la próxima preñez, para obtener la próxima camada de gazapos. ¿Cómo es el proceso de apareamiento? El proceso de apareamiento lo hacemos de la siguiente forma. Nos aseguramos de que la hembra esté en su periodo de estro, es decir, vamos a decir en celo, receptiva para el macho. Y entonces ella da señales. Cuando nosotros revisamos la vulva de la coneja, vamos a observar que ésta se torna de un rojo brillante, que es la señal de que ella está receptiva, apta para aparearse con el macho. Mientras la vulva está de color blanco o rojo claro o azuloso o morado, significa que todavía no está apta para aceptar el macho. En ese momento entonces, cuando toma esas tonalidades, pues la llevamos al apareamiento con el macho. ¿Qué tiempo dura? Sumamente rápido. Si la hembra está receptiva, puede durar menos de un minuto. En 30 segundos ya él la monta y deposita sus espermas, y en un 80% de los casos ella quedará embarazada para 30 días posteriores dar a luz su camada de gazapos. ¿Qué tiempo dura para ponerse en celo después que una coneja deja la camada? La supresión de leche que se produce inmediatamente la separamos de los conejos. Podría ser que ésta entre en celo en 3 o 4 días después de haberla separado de sus gazapos. ¿Qué tiempo dura la coneja con su cría? El destete de la coneja puede hacerse entre los 29 y los 45 días. Ya es opcional del conicultor el tiempo que la deje ir de ahí para allá, pero ya a los 29 días pueden ser detectados, porque ya ellos están comiendo alimentos sólidos, tomando su agua, y entonces ya pueden desarrollarse por sí solos. ¿En qué tiempo está el conejo ya comiendo alimento normal? A partir de los 15 días, ellos a los 18 días abandonan el nido, ¿verdad? Que como tú sabrás, el conejo nace con los ojos cerrados y así puede durar 5 o 6 días. Entonces, a partir de los 18 días, abandonan el nido y entonces empiezan a probar los alimentos sólidos. De modo tal que ya a los 30 días, pues ellos están comiendo perfectamente la alimentación normal del conejo, y entonces entran ya a partir de aquí en una fase de crecimiento y engorde. Básicamente el conejo se nutre de una variedad de alimentos. En el caso particular nuestro, pues utilizamos un alimento procesado, pellets, y utilizamos lo que es el heno, que no es más que esa hierba seca, deshidratada.
la cual debe de constituir el 80% de la alimentación del conejo. ¿Por qué? Porque ese heno, esa hierba seca, tiene un porciento importante de proteínas, minerales, y favorece lo que es la digestión del conejo, ya que el intestino del conejo es muy sensible. El conejo tiene que estar constantemente comiendo. 6 horas sin comer puede producir una hipomotilidad digestiva y el conejo puede morir. Entonces, el pele permite que, como tiene que irlo comiendo poco a poco, se pase la mayor parte del día y parte de la noche comiendo para llenar su estómago. Esto entonces favorece el proceso digestivo, pero también tiene otra ventaja, y es que ayuda a desgastar los dientes del conejo, ya que los incisivos del conejo crecen durante toda la vida del conejo. Y si está alimentándose con un rubro que no provoque desgaste del diente, ese diente va a crecer y le va a provocar luego trastorno para alimentarse. Incluso puede perforar la base del cráneo y producirle trastorno en el cerebro al conejo. De modo tal que por eso ese tipo de alimentación es el ideal para el conejo, porque cumple con esa doble función. Es nutritivo, mejora lo que es la digestión del conejo y también ayuda a desgastar el diente. ¿Qué tiempo dura más o menos para llevar el conejo al supermercado? Un conejo debe de estar de 2 kilos, que es el peso ideal para llevarlo al mercado, aproximadamente a los 70 días. Ya luego de que el conejo se produce y se saca de la granja, queda un desecho, que es el desecho de la hierba y de las heces fecales y demás. ¿Qué se hace? Lo primero es que, con el propósito de mantener la higiene del conejo, pues esto hay que estarlo barriendo y llevándolo a un depósito diario, ya que si dejamos esos residuos del conejo, vas a producir un gas amonio que es tóxico para el conejo. Por lo tanto, ese material debe de ser desechado. Ese material no se bota. Ese material se lleva a un depósito en donde, por acción de la lombriz, se va a llevar a cabo un proceso de descomposición de la materia fecal del conejo y de los residuos del alimento. Entonces, esto con el tiempo se va a compostar, se va a convertir en una composta, es decir, una pasta húmeda, que posteriormente va a adquirir un color oscuro, el color de la tierra. Quiere decir que en este momento se habrá convertido en uno de los abonos más importantes, rico en nitrógeno, ideal para el cultivo de frutales, hortalizas, viveros para flores y para cualquier tipo de plantación, constituyendo uno de los abonos orgánicos más importantes por su alto contenido en nitrógeno. De modo tal que, una vez ese material compostado y convertido ya en tierra, pues se pone a disposición del mercado para la gente que quiere poner sus flores bonitas, que quiere mejorar las condiciones de sus plantas, ¿verdad? Supongo que después de la producción ya usted tiene un mercado. ¿Usted tiene exclusivo para vender o está vendiendo al público en general? Pues vendemos a todo aquel que desee el conejo, tanto para el aprovechamiento de su carne como también lo que son pies de cría. Es decir, aquel que quiera emprender un pequeño proyecto, pues le vendemos pie de cría, que consiste en 2 hembras y un macho, para que inicie su proyecto de crianza de conejos. También puede utilizarlo como mascota.
El conejo es muy cariñoso, es muy inteligente y muy adaptable. ¿Cómo conseguimos que las personas se contacten con usted? Pues llamándonos al teléfono 809-516-1111, a través de WhatsApp o a través de la llamada directa. Todo aquel que se interese en su pie de cría o adquirir el conejo para cualquiera de los destinos que considere de lugar, tenemos aquí a la disposición.